Sean todos bienvenidos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su trabajo, en su coche, por darnos la oportunidad de acompañarlos durante esta hora. Bueno, ¿qué son los grupos de familia Al-Anon Latín para las personas que nos están sintonizando por primera vez? Los grupos de familia Al-Anon Latín somos una hermandad compuesta por hombres y mujeres que estamos siendo afectados por la manera de beber de algún familiar, conocido, compañero de trabajo, vecino, o que fuimos afectados en alguna parte de nuestra vida. En Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad. Entonces, y no es que lo digan los grupos de familia Al-Anon Latín, no, la Organización Médica Americana dictamina que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal, y uno de sus síntomas es un incontrolable deseo de beber. Entonces, los familiares empezamos a partir de esta parte, ¿no? Puedo decir, a ver, ¿conozco alguna persona que tenga problemas con su manera de beber o que su manera de beber me esté afectando? Y ya puedo decir sí. Entonces, si la respuesta fue sí, bueno, yo diría que su manera de beber de mi esposo me está afectando y escuché que es una enfermedad, pues entonces que vaya y se atienda, ¿verdad? Bueno, pues en teoría sí sería así. Si la persona que está bebiendo quiere recibir ayuda, si quiere controlar su enfermedad, porque esta es una enfermedad la cual al adquirirla no desaparece del individuo por el hecho de dejar de beber, sino simplemente la va a mantener en un alcoholismo seco, lo denomina dentro de los grupos de familia Al-Anon Latín. Bueno, entonces vamos bien. Dice, yo digo como esposa, el que bebe es mi marido y me está afectando su manera de beber porque estoy preocupada, estoy enojada, estoy angustiada, no alcanza el dinero en la casa, estoy regañando a los niños, estoy de muy mal humor, triste, con pensamientos obsesivos del futuro, desesperada. Entonces yo puedo pensar que cuando mi marido deje de tomar, el problema va a desaparecer. Pero también la Organización Médica Americana dictamina que el alcoholismo se le denomina contagio familiar. Esto quiere decir que cuando una persona cercana comienza a beber y tiene problemas con su manera de beber, mínimo 5 personas, las que estemos más estrechamente relacionadas con el bebedor, vamos a quedar también afectadas. Vamos a enfermarnos. Por eso es que se denomina alcoholismo contagio familiar. Y entonces viene la pregunta, pero yo como esposa no tomo. Porque luego cuando me ha tocado compartir lo que es Al-Anon y las personas empiezan a decir, sí tengo un esposo, tengo un hijo, tengo un papá que toman, pero yo no tomo, yo no puedo ir a ese grupo, debería de ir mi esposo. Y no, Al-Anon es para la familia. ¿Por qué? Porque imaginemos, ¿no? El papá es el que toma, el esposo es el que toma, entonces la mamá va a quedar afectada emocionalmente y me voy a enfermar. Yo como esposa me voy a enfermar. Puedo enojarme en un inicio, pues me enfermó este hombre que yo elegí, mis hijos se van a enfermar también, aunque ellos no tomen, aunque yo como esposa no tome, vamos a quedar enfermos. Y entonces al llegar a los grupos de familia Al-Anon Latín, vamos a empezar a conocer la naturaleza de esta enfermedad y los síntomas que se presentan con esta enfermedad. Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Y yo puedo decir, mi esposo toma, me preocupo por él, me enojo con él, lo regaño, es más, hasta lo he amenazado de que nos vamos a separar o ya nos separamos. Entonces, probablemente mi esposo pues es un alcohólico, pero yo tengo la responsabilidad de mi vida y si asisto a un grupo de autoayuda, ayuda mutua, como Al-Anon, voy a poder aprender acerca de esta enfermedad, voy a empezar a ver el papel que yo he estado jugando dentro de la relación y voy a empezar al descubrir que es una enfermedad, al ver los síntomas, al observarme yo
cómo me comporto y al aplicar los pasos, que es la forma en la que en Al-Anon comenzamos a hacerle frente a esta enfermedad familiar del alcoholismo, voy a empezar a sanarme. Entonces, pues voy, ¿no? Entonces, puede que en un inicio yo esté muy enojada diciendo, pero yo, ¿por qué tengo que ir si el que está mal es el otro? Entonces, hasta ahí le vamos a dejar, ¿no? Entonces, estamos en el caso de que estoy conviviendo actualmente con una persona que toma. Pero Al-Anon también es para las personas que en el pasado convivieron con un alcohólico. Por ejemplo, yo puedo ser ya una adulta, no tener pareja, tener un trabajo estable, pero en el fondo sentir que algo no está bien dentro de mí. Tener periodos de depresión, tener ansiedad, estar enojada, sentirme perdida en el interior. Y entonces de repente yo puedo decir, bueno, me identifico con lo que escuché en la radio, pero es que yo no tengo un familiar. Pero al momento de que comienzo a recordar mi pasado, puedo decir, ya sé, mi papá tomaba cuando yo era niña, pero pues eso dejó de tomar. O sea, en un punto de mi niñez él dejó de tomar y ya no volvió a tomar nunca. Y ahorita yo ni siquiera tengo pareja ni ningún alcohólico cercano a mi vida. Al-Anon pudiera funcionarme, claro que sí, porque esta enfermedad, si yo no busco ayuda, si yo no me recupero de los efectos de esta enfermedad familiar del alcoholismo, los voy a seguir llevando a lo largo de toda mi vida, aunque en la actualidad yo ya no esté conviviendo con un alcohólico. Bueno, entonces, los grupos de familia Al-Anon y Alatín es una hermandad compuesta por hombres y mujeres que han sido afectados o están siendo afectados por la manera de beber de algún familiar, compañero de trabajo, vecino o cónyuge. ¿Qué es lo que encuentro en Al-Anon? En Al-Anon voy a encontrar otras personas que, como yo, han convivido con un alcohólico. Aprendo acerca de la enfermedad familiar del alcoholismo, los síntomas que esta enfermedad presenta, como es obsesión, esa necesidad, pues si el alcohólico está bebiendo, esa necesidad de que se dé cuenta mi hijo que está mal, o que se dé cuenta mi esposo que está mal, o que se dé cuenta mi papá que esté mal, y mi mente está siempre buscando la forma de que el otro deje de beber. La ira, estar enojada constantemente por promesas que no cumple, que el alcohólico llega y me promete que ya fue la última vez, que no va a volver a beber, y otra vez vuelve a fallar. Entonces viene esa ira, ese resentimiento. La negación es un síntoma dentro de la enfermedad familiar del alcoholismo, donde yo no puedo ver mi comportamiento, donde yo no puedo ver que necesito ayuda, pero sí puedo ver que los otros están mal. Entonces, en la negación, al igual que el alcohólico, cuando yo como esposa le digo, ¿sabes qué? Estás bebiendo demasiado, hay muchos problemas, deberías de dejar de tomar. Y el marido contesta, yo no tengo ningún problema y cuando quiera dejo de beber. Esa negación que tiene el alcohólico es la misma negación que tengo yo como esposa, yo como hija, yo como hermana, yo como mamá. El otro está mal. Pero al asistir a Al-Anon, al ir aprendiendo acerca de esta enfermedad, voy a ir dándome cuenta que el comportamiento que tiene el alcohólico lo voy a tener yo, pero sin tomar. Entonces también viene el miedo constante de que algo malo va a suceder, la culpa, creer en el fondo de mí que algo estoy haciendo o algo hice mal o no soy lo suficientemente merecedora de... Yo fui la culpable. Algo hay mal dentro de mí. Por eso está esta situación. Entonces, al llegar a Al-Anon, ¿cómo es que vamos aprendiendo acerca de la enfermedad? Bueno, vamos aprendiendo por medio de la literatura aprobada por la conferencia. Al-Anon no apoya ni combate ninguna causa, pero dentro de Al-Anon nos concentramos, en las reuniones, únicamente en hablar y compartir sobre los
libros, se le denomina literatura aprobada por la conferencia. El programa de Al-Anon es un programa mundial. Esto con el objetivo de tener una unidad de pensamiento y acción, porque no es que exista criterios correctos o incorrectos acerca del alcoholismo, no, pero puede haber tanta variedad de información que podríamos confundirnos. Entonces, dentro de Al-Anon manejamos un mismo lenguaje, un mismo enfoque y la misma literatura. Yo, como persona, afuera de mi reunión, soy libre de leer lo que yo quiera, de investigar lo que yo quiera, pero dentro de mi reunión se me sugiere, porque en Al-Anon nadie manda, ¿no? Pero se me sugiere, por medio de unas tradiciones que nos sirven para esa unidad, para que podamos seguir existiendo en armonía, el concentrarme únicamente en la literatura. Entonces, en la literatura yo voy a encontrar acerca de lo que es la enfermedad familiar del alcoholismo, y existe muchísima literatura, más de 59 libros, folletos, carteles, que me van hablando acerca de la enfermedad del alcoholismo. Claro que quiero mencionar que los grupos de familia Al-Anon y Alatín no somos profesionales, somos personas que nos identificamos como familiar de alcohólicos. Entonces la literatura no está escrita por profesionales, la literatura está escrita por miembros que comparten cómo su vida cambió a partir de aplicar los principios espirituales de Al-Anon. ¿Cuáles son los principios espirituales de Al-Anon? 12 pasos, 12 tradiciones, 12 conceptos y herramientas que me da el programa, como lema, la oración de la serenidad. Esos son los principios espirituales de Al-Anon. El programa de Al-Anon está basado en los 12 pasos de los señores de Alcohólicos Anónimos, solamente que adaptados a la necesidad de Al-Anon. Entonces, el objetivo de Al-Anon es prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Y Alcohólicos Anónimos, el objetivo es, pues, dejar de beber. Entonces, es un objetivo bien diferente, aunque manejamos los 12 pasos. Porque Al-Anon le pide permiso a Alcohólicos Anónimos para utilizar sus pasos. Entonces, en el primer paso, que son estos principios espirituales que les comentaba, yo voy a aceptar que soy impotente ante el alcohol. Y entonces suena raro, ¿no? O sea, yo no tomo, ¿cómo voy a ser impotente ante el alcohol? Si yo ni tomo, es más, ni me gusta el olor. Bueno, este paso me dice que yo soy impotente ante la bebida de otra persona y que mi vida se vuelve ingobernable porque quiero cambiar a otro ser humano. Entonces, el primer paso dentro de Al-Anon me va a llevar a que yo acepte que yo no puedo cambiar a nadie. A nadie. Por medio de los pasos, después viene, mi vida es ingobernable, o sea, estoy sufriendo, me estoy metiendo en lo que no me importa. Hay un libro que me gusta mucho que habla acerca del primer paso y que dice que en nombre del amor, yo en nombre del amor me meto en lo que no me importa, ¿no? Así como que en nombre del amor fui y revisé el celular de mi marido. ¡Ay! Porque pues lo amo, voy a revisarle. Entonces, no respeto, pero en nombre del amor, ¿no? O sea, pues lo amo. Voy a andar hurgando, voy a andar espiando en nombre del amor. Entonces decía ese paso, y así lo interpreto yo, ¿verdad? Quiero decir también que hablo a título personal y no como Al-Anon como un todo, porque al final del día, solamente cuando estoy leyendo directamente el libro, lo que dice el paso, tal cual, pues estoy hablando como Al-Anon. Ya en estos momentos solo es mi interpretación de lo que son los pasos, de lo que es Al-Anon. Entonces estoy hablando a modo personal. Si alguien ha ido a Al-Anon y dice, ¡ay! Yo lo entiendo diferente, claro que sí, porque cada persona que asistimos podemos interpretar de diferente forma lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, el programa de Al-Anon voy aprendiendo por medio de la literatura, voy aprendiendo por medio de escuchar el compartir de mis compañeras y compañeros en las reuniones. Voy aprendiendo por medio de prestar un servicio. Lo que yo estoy realizando esta mañana es prestar un servicio
que consiste en dar a conocer a ustedes, la sociedad, público en general, lo que es Al-Anon, cómo trabaja. El programa de Al-Anon es un programa espiritual, no se habla de religión ni de política. Todas las religiones y ninguna son bienvenidas en este programa. Es un programa espiritual porque los cambios que voy a empezar a realizar y el camino que voy a llevar para poder cambiar y conocerme lo voy a hacer de la mano de un poder superior. ¿Quién es el poder superior? Quien yo quiera, quien quiera. O sea, cuando llega una persona nueva al Anon, ¿quién va a ser tu poder superior? Quien tú quieres. Y si ahorita no puedo esquematizar un poder superior, no pasa nada, sigue viniendo. Conforme vaya pasando tus reuniones, vas a poder tú determinar de forma muy personal quién va a ser tu poder superior. Dentro de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín no hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos a nosotros mismos por medio de nuestras contribuciones. Existe el anonimato, quiere decir esto que se preserva la identidad de los miembros de Al-Anon, de Al-Latín y de Alcohólicos Anónimos. Esto para tener la libertad de poder expresarme sin miedo a que será revelado lo que dicta mi mente o mi corazón. Entonces, puedo tener esa confianza de que yo puedo expresarme libremente, que ninguna persona va a decir, ay, fulana de tal va, sultana va. No, solamente yo puedo determinar si quiero decir que asisto a Al-Anon. Al-Latín es el segmento más joven dentro de Al-Anon. Son jóvenes de 12 a 20 años que han sido afectados por el alcoholismo de algún familiar. Ellos llevan también los pasos, las tradiciones, los conceptos, llevan sus reuniones, prestan servicio. La única diferencia al ser ellos menores de edad es que van a contar con 2 miembros de Al-Anon certificados. Se toman talleres. Yo como miembro de Al-Anon tengo que tener mínimo 2 años dentro del programa para poder certificarme como madrina o padrino de un grupo de Al-Latín. Y solamente voy a estar como una guía porque son menores de edad y entonces ellos están pues bajo el cuidado de la madrina o del padrino. Uno no interviene en sus reuniones, ellos las llevan a cabo y comparten lo que han estado viviendo, cómo aplican el programa, cómo se sienten como adolescentes. Tienen su propia literatura escrita especialmente para sus necesidades como adolescentes, la escuela, los maestros, los compañeros, pero desde el cómo se siente un joven. A mí en lo personal me gusta mucho leer la literatura de Al-Latín porque vuelvo a recordar esa época de cuando era adolescente, de esas emociones que de repente, ay, me reprimo, no quiero sentir, y de repente, ay, siento mucho, y sentir que nadie me quiere y que no encajo, y entonces se vuelve una época difícil para mí. Entonces, cuando yo leo la literatura de Al-Latín, pues es recordar esa parte de mi vida, ¿no? Porque muchas veces yo recuerdo que yo llego ya a Al-Anon como adulta y creía que mis dificultades y mis problemas eran como, mi pareja, ¿no? Porque yo llego por problemas de pareja. Entonces era como de, ay, sufro porque este hombre. Ajá. Pero al momento de que empiezo ahí a asistir a las reuniones, obviamente en aquel entonces, pues mi enfoque me encantaba escuchar a las esposas de los alcohólicos porque me identificaba. Pero comenzó a llamar mucho mi atención cuando las mamás de los alcohólicos comenzaban a compartir. En aquel entonces yo tenía una niña muy pequeñita y empezaba a darme cuenta que porque yo estaba enojada, peleando con el papá, mi comportamiento hacia mi hija era de mucho enojo, mucha ira. No podía estar emocionalmente presente para cuidarla. Recuerdo, tenía 2 años y yo me desesperaba, ¿no? Así como que mi mente enferma, ahora digo, mi mente enferma era como de, a ver, vamos a sentarnos a comer, come. Y ¡que comas! Y pues enojada, yo así triste, enojada con todas las emociones a flor de piel, porque pues, ahora me doy cuenta que no sabía gestionar lo que estaba sintiendo. No sabía relacionarme de una forma positiva
creía que era responsabilidad de mi pareja hacerme feliz y él se estaba yendo. Entonces eran muchas emociones encontradas y recuerdo que yo quería que mi hija se comportara bien, que se sentara y comiera y no se ensuciara y comiera rápido porque ya teníamos cosas que hacer. Lo veo ahora, ¿no? Y digo, ¡ay, eso es locura! Y yo creía que el que estaba mal era el alcohólico. No, pues yo. Entonces cuando yo escuchaba a mis compañeras hablar de los hijos y ver cómo dolía un hijo cuando cae en las drogas, en el alcohol o en alguna relación, porque también, ¿no? O sea, como que relaciones que no sean constructivas, esas relaciones destructivas, tóxicas, dicen ahora, ¿no? Y entonces también sufrían y entonces yo decía, ay, creo que mi poder superior me está dando la oportunidad de sanar para que pueda ser una mamá emocionalmente presente. Ajá. Fue tan paradójico para mí el llegar al Al-Anon por un problema de pareja, de amor, así no como que, ay, sufro por amor. Pero entonces llegar al Al-Anon y darme cuenta de que tenía dificultades con mis papás, dificultades con mis hermanos, ahora dificultades como mamá. Y con el tiempo me fui dando cuenta que la persona que yo había escogido como pareja no era el culpable de esos desajustes emocionales, sino era toda mi historia. De ahí fue cuando yo entiendo, ¿no?, que es la enfermedad familiar del alcoholismo, que puede haber alcohol o no puede haber alcohol, pero esa dinámica que se vive en la familia es la que me va enfermando. Yo recuerdo que así, si me preguntaban, ¿y cómo te llevas con tu mamá? Bien, y con tu papá bien. ¿Tienes problemas? No. Tengo problemas nada más con este hombre. Dios me ha castigado. No, ya con el programa de Al-Anon me fui dando cuenta que Dios no me castigaba. Simplemente eran las consecuencias de las decisiones que yo iba tomando. En un inicio estaba enojada, ¿no? ¡Ay, cómo tomé esta decisión! Pero ya conforme fue pasando el tiempo, me fui dando cuenta, pues, que con las heridas, con la información que yo tenía, era la única respuesta o la única forma que yo tenía de actuar, porque no tenía conciencia de comportarme de una forma diferente. Entonces, el programa de Al-Anon me ha ido ayudando, pues, a dejar atrás la culpa, porque yo me sentía culpable. ¿Por qué no actué diferente? ¿Por qué no decidí diferente? ¿Por qué no siempre mirando al pasado y queriendo haber actuado de una forma distinta a la que había actuado? Entonces yo tenía mucho conflicto con la realidad. Y por estar en ese conflicto con la realidad, pues obviamente mi presente estaba, no lo vivía, porque estaba así como que, no, ¿por qué decidí esto? ¿Por qué no dije aquello? ¿Por qué hablé de más? ¿Por qué hablé de menos? ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? Entonces siempre atrapada en el pasado. Y pues cuando me hablaba mi hija, pues le gritaba. Estaba yo allá peleando y arreglando el pasado, corrigiendo el pasado, así de hubiera hecho esto y hubiera actuado así. Pues eso no existía. Con el programa de Al-Anon me ha llevado en ese proceso de poco a poco estar en el presente, ¿no? Y cuando no estaba triste por el pasado y cuando no estaba pensando cómo hubiera actuado en un momento que ya no existía, me iba a otro momento que tampoco existía, que era el futuro, ¿no? Y entonces a sentirme desesperada y angustiada, porque qué tal que mañana no tengo. También no existía. Bueno, conforme fui asistiendo a mis reuniones, porque ha sido de la manera en la que he podido cambiar un poco la forma en la que pienso. Primero he cambiado la forma en la que pienso y ya con el tiempo he empezado a cambiar la forma en la que actúo, porque a veces me doy cuenta de, ay, estoy pensando erróneamente, ¿no? O este pensamiento no está bien. O debería de hacer esto. Mi mente siempre trae mucha plática, o sea, estando platicando todo el tiempo, ¿no? Conmigo, mentalmente, mucho ruido mental. Pero el programa, al leer sobre los pasos, al leer la literatura, al escuchar a mis compañeras, al compartir, hay una herramienta muy
muy agradable para mí. Se llama apadrinamiento y es buscar a una persona de mi mismo sexo, me recomienda Al-Anon, si soy mujer, una mujer, si soy hombre, un hombre, y comenzar a compartirle detalles íntimos. La madrina no me va a aconsejar, no, me va a escuchar. Y cuando yo comienzo a hablar esos detalles muy íntimos, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, yo me he dado cuenta que en este proceso de mi recuperación, las respuestas van llegando. Cuando empiezo a escucharme, yo estoy diciendo esto, estoy diciendo aquello. O en otras ocasiones mi madrina me comparte experiencias similares a las que yo estoy viviendo y me comparte también lo que ella hizo o lo que no hizo, ¿no? O lo que leyó. Y eso ya para mí es como, pues, una referencia. Ok, a ver, ella hizo esto, tuvo esto. Ella descubrió esto, ella leyó aquí, ok. Entonces, el compartir con mi madrina es liberador. Pero en Al-Anon no se dan consejos. ¿Por qué? Porque no somos profesionales. Entonces, eso es algo para mí muy agradable porque yo recuerdo que antes de Al-Anon me encantaba que me dijeran qué hacer. Oye, amiga, tengo este problema. Y entonces la amiga, no, amiga, pues haz las sillas. Y al ratito, cuando no salían las cosas como yo quería, le hice caso a fulana. Le hice caso a mi mamá. Por hacerle caso a mi papá. Así era yo. Mi papá me dijo que estudiara esto y ni me gustaba. Porque yo no sabía tomar decisiones. Y entonces escuchaba lo que otra persona me decía, hacía lo que esa persona quería y luego le echaba la culpa a la otra persona cuando las cosas no salían bien. Entonces, por eso en Al-Anon no se dan consejos. Eso es algo muy padre de Al-Anon. No se dan consejos porque no podemos saber lo que es mejor para cada ser humano. Entonces, lo que se da, pues, son las herramientas para que yo vaya decidiendo qué voy a hacer, porque la que va a vivir las consecuencias voy a ser yo. Entonces, el programa de Al-Anon me va regalando la capacidad de ir madurando para que yo vaya tomando decisiones y afrontando las consecuencias de las decisiones que tomo. Vamos a ir a nuestro primer corte. Continúen con nosotros porque dentro de este programa, les decía, muchas veces puede existir ese pensamiento de vamos a ir a platicar acerca del que debe. Para nada. En Al-Anon voy a hablar de mí. Por medio de la literatura empiezo a decir, yo estoy sintiendo esto, yo me estoy comportando de esta forma. Y no solamente se reduce a la persona que bebe. Los temas dentro de Al-Anon son tan variados como el tema del día de hoy, que es relación con la madre. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Alatín. Vamos a entrar a nuestro tema de este lunes, relación con la madre. Entonces les comentaba que para mí fue sorprendente el hecho de llegar, ¿no? Y decir, tengo problemas con mi pareja y sufriendo porque así llegué. Pero entonces cada reunión en los grupos, obviamente todos son diferentes, pero manejamos ciertas similitudes. Por ejemplo, manejamos la literatura aprobada por la conferencia, cada grupo determina el horario en el que sesiona, los temas que llevan, y mientras no afectemos a Al-Anon como un todo, podemos decidir lo que queramos dentro de nuestras reuniones. Estamos desde el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y aquí se le denomina, en esta área, Distrito 14. Entonces, en el Distrito 14, los grupos, pues, sesionamos muy similar unos de otros, ¿no? Cada grupo tenemos un tema en cada reunión. Por lo general, las reuniones aquí en Lázaro Cárdenas duran 1 hora y media. Dependiendo del lugar que ustedes se encuentren, las reuniones pueden variar porque cada grupo determina horario, el tiempo de la reunión, los temas. Pero entonces en los temas pueden pasos, tradiciones, conceptos o como esta mañana, relación con la madre, ¿no? Entonces yo llorando por el marido y de repente en el tema del día de hoy de la reunión es relación con la madre. Entonces así como que, estoy llorando por mi marido y como que me sacan que la relación con la madre. Para mí ha sido muy agradable todos estos temas porque me pude dar cuenta que mi problema no estaba con mi pareja, ¿no? Empezar a darme cuenta realmente esa
esa relación que yo tenía con mi mamá. Entonces voy a compartirles de un libro que se llama Esperanza para Hoy, donde vamos leyendo lecturas. En el grupo en el que yo asisto se lee la lectura y ya pasan las compañeras y empiezan a compartir o comparto yo, ¿no? Y entonces les voy a leer la primera lectura de este libro, ¿no? Dice: durante mi niñez, en mi familia afectada por el alcoholismo, lloré raras veces. Estaba segura de que el llanto era una señal de debilidad. Mis emociones, sin embargo, venían en conjunto. Cuando desconectaba un sentimiento, desconectaba todos los demás. Cuando mi madre murió hace menos de un año que yo estaba en Al-Anon, ella era el motivo principal por el que yo había comenzado el programa. También era mi mejor amiga. Mi dolor fue, y a veces aún es, intolerable. Si no fuera por el programa, por mi madrina y por el apoyo de los miembros de Al-Anon, hoy no podría manifestar mi aflicción. Gracias al programa, veo ahora que la aflicción no es una señal de fragilidad. En realidad es todo lo contrario. Los sollozos, el llanto, los lamentos, formas distintas de descargar mi dolor para poder sanar. Me permiten sentirme realmente viva. Me dan la libertad de extrañar a la admirable mujer que fue mi madre y de llevarla siempre en mi memoria. El primer, segundo y tercer paso me ayudan a ubicar el umbral de la recuperación. Luego me dieron la llave para abrir la puerta de la aceptación y amar a mi madre. Ahora me acompañan al recorrer este pasillo oscuro y solitario llamado dolor. Me alegro de haber encontrado a Al-Anon en el momento preciso para poder decirle a mi madre que la amaba tal como era. Tal vez no lo haya hecho perfectamente, pero lo hice. Mi madre me dio mucho y me sigue dando hoy en día. El dolor me permite saber que estamos muy unidas y que el amor que sentía y que aún siento por ella es verdadero. Pensamiento del día. El sentimiento del dolor puede ser una señal de perdón y del establecimiento de nuevos vínculos. Ahora sé que el pesar que experimento es normal, pero si utilizo los instrumentos del programa, podré superarlos. Entonces, esta es una lectura. En Al-Anon, cuando yo comienzo a leer, puede que haya partes de la lectura donde yo me sienta identificada, donde yo pueda decir, ¡ay! Claro que cada miembro se va identificando desde en diferente parte de la lectura, ¿no? Yo en especial recuerdo, porque todavía de repente me pasa, que la parte de llorar y de sentir dolor me causa conflicto. ¿Por qué? Porque así, tal cual como dice la lectura, para mí era una señal de debilidad. Y hasta me enojaba y me enojo cuando empiezo a sentir dolor, así de que, ay, ¿por qué vuelvo a sentir feo? Y más si ya estoy en Al-Anon, ya es para que no sintiera nada. Porque tengo ganas así en mi mente, como de solamente como cosas bonitas, ¿no? Felicidad, tranquilidad, amor, perdón. Y entonces volver a vivir el dolor, volver a sentirme vulnerable, volver a llorar. Para mí es un tema el de llorar. Es complicadísimo. Y es chistoso porque también soy bien chillona, ¿no? Al mismo tiempo, pero que no me vea la gente, no, me choca que me vean llorar o así como verme, ay, triste y vulnerable. Es algo que para mí es complicado. Y si no fuera por Al-Anon, yo sé que sería una persona reprimida de mis emociones. Y lo chistoso es que no desaparecen, solamente están ocultas. Y así como dice aquí la lectura, no quiero sentir dolor, pero tampoco voy a sentir alegría, tampoco voy a sentir felicidad. Voy a estar como amargada y no voy a poder disfrutar la sonrisa de mis hijas, o no voy a poder disfrutar un atardecer, no voy a poder disfrutar nada porque no quiero sentir dolor. Es como cerrarme totalmente. Entonces yo he vivido esas emociones. Claro que sí he vivido esas emociones. Son muy complicadas para mí, pero estar en Al-Anon es empezar a entrar en contacto con el dolor.
Yo de verdad que quisiera así como que, la recuperación me va a evitar el dolor, pero creo que comenzar a abrir esas emociones, pero también saber que el programa me va ayudando a ir superando, a ir aceptando lo que voy sintiendo, a decir como la negación, ¿no? Les decía la negación, no pasó nada. ¿Y tu infancia cómo fue? Buena, ni me acuerdo. Pero yo me doy cuenta que antes de Al-Anon juzgaba a mi madre, por ejemplo, este tema a mí me gustó mucho, ¿no? Juzgaba a mi mamá y no la aceptaba, ¿no? Pero en el inconsciente. El consciente decía, no, pues sí, hizo lo que pudo. Y la quiero. Pero ya era difícil abrazarla o acercarme a ella. Pero al estar asistiendo a Al-Anon, al leer la literatura, al asistir a las reuniones y al empezar a convivir con ella, pues yo me he dado cuenta que mi relación con mi mamá ha ido cambiando. Yo, gracias a Dios, tengo una mamá viva todavía, ¿verdad? Y en este proceso de irme conociendo y de ir aceptando mis emociones, puedo apreciar ahora a la mujer valiosa que es mi mamá, aceptar su forma de ser como ella es sin juzgarla, porque hay otra lectura más adelante, ojalá alcancemos en el tiempo, donde comparte la persona que escribe su historia, cómo del juzgar a mi mamá paso a aceptarla y a verla con compasión, ¿no? O sea, ya empezar a cambiar el enfoque con el que yo antes veía a mi madre. Cuando yo puedo ver que también fue un ser humano, que tal vez sí, pues, sí me pegó y sí, no fue como yo quería o así como yo imaginaba que eran las mamás de otros niños o como las mamás de las novelas. Me tocó época de las novelas. Y ver que mi mamá no era así, entonces era como de, ay, ¿por qué a mí me tocó una mamá así? Yo creo que yo soy adoptada. Yo creo que no soy de esta familia. Pero entonces salir cambiando el enfoque dentro de Al-Anon y de que yo le veía puras cosas negativas a mi madre, comenzar a decir, no, sí tiene cosas positivas y la verdad sí quería estar cerca de ella, pero como me dolía su forma de ser, porque no lograba entender que ella también estaba afectada por la enfermedad familiar del alcoholismo y que por eso no podía dar amor, pero decir, pero a su capacidad, a su forma, ella me dio amor. Entonces, es empezar a verla de forma distinta, es empezar a sanar ese vínculo con mi mamá, es comprender que ella dio lo mejor que tenía con las herramientas que ella tuvo a su alcance. Entonces, el programa de Al-Anon poco a poco va arreglando todas estas relaciones, ¿no? Y muchas veces es así como que tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi pareja y olvidamos la relación con mamá o con papá. Y ya de repente cuando uno empieza a platicar, oye, pues a ver, platícame tu infancia, ¿cómo fue tu niñez? No, pues a veces son huérfanas, o mamá no estuvo, o mamá se fue. Y entonces ya tienes más problemas con la relación con tu mamá, aunque ya no existe, o aunque la tengas. O sea, son relaciones muy conflictivas que por lo general evadimos, ¿no? Entonces si yo digo, no, mi problema es acá con mi pareja, mi problema es acá con mis hijos, mi problema es acá lo laboral, mi problema son otros problemas, pero nos olvidamos esta relación tan importante y que fue la primera, y papá, ¿verdad? Pero con mamá. Y entonces de ahí parte, ¿no? O sea, muchas veces de ahí parte porque dices, oye, ¿y tu mamá te abrazaba? No, pues no. Oye, ¿y tu mamá? No, pues no estuvo, o etcétera. Muchas cosas, o mamá fue mamá soltera y entonces pues no podía estar al pendiente de mí, me tocó estar sola, me tocó cuidar a mis hermanitos y entonces resulta que mi comportamiento viene en función de aquello que yo vivía en mi infancia. Y al entrar en estos temas así sí se vuelven como, órale, yo pensaba que estaba todo bien con mi mamá. ¿Y cómo fue tu mamá contigo? Pues bien. Y ya cuando, oye, a ver, ¿y si te sentías amada? Y sentías, no, pues no. Mi mamá no tenía tiempo. Dicen, yo así también. Me acuerdo que la juzgaba más cuando yo no era mamá. No, mi mamá no me quiere. Y así me la pasaba con esa historia, contándomela en la cabeza. Hasta que ya fui yo mamá. Y que entonces dije, ¡ala! Ser mamá no solo es ser mamá. También tengo marido, también
soy adulta y tengo que ser responsable económicamente, un trabajo. Entonces de repente yo estoy cansada y no tengo tiempo así como de que, ay mamá, ven y ráscame la cabeza o ráscame la espalda. Pues no, niña, estoy pensando cómo voy a pagar la luz o cómo voy a pagar el agua. O estoy pensando dónde andará tu papá. Ay, estoy bien ocupada y enojada. ¿Ok? Entonces, no solamente era ser mamá. Pero hasta que llego al Anon digo, mira, al asistir a las reuniones y al compartir con alguien que no me va a decir cosas que me hagan sentir más mal, ir a una reunión de Al-Anon me da esa tranquilidad donde yo puedo expresar las dificultades económicas o puedo expresar mis dificultades en el ámbito sentimental de pareja, y al momento de que yo empiezo a soltar esas cargas, puedo llegar y ser mamá, puedo llegar y tener más paciencia, puedo llegar y dar amor, puedo escuchar a otras compañeras, el decir, no sé en qué momento mis hijos crecieron, cuando estaba ocupada cuidando a otra gente, y entonces no los abracé, no estuve al pendiente, siempre estuve preocupada por el futuro, y ahora ya son adultos y muchas veces ya tienen un problema de adicción. Entonces el estar en Al-Anon y comenzar a curar mi relación con mi madre, yo me doy cuenta que sano con mi mamá y comienzo a sanar aspectos de yo como mamá. Por ejemplo, yo me quejaba y decía, ay, no, mi mamá puro me juzga y es bien criticona y es bien regañona. Y ya en un momento, dentro del programa, ¿no? Y aplicando los pasos, que empecé a verme yo como mamá, ay no, pues era igual o peor, igualita, así, no, van a hacer esto y van a hacer aquello, y enojada. Y dije, ¡ala! Soy lo que como hija no me gusta, como madre lo ando haciendo. Entonces, al ir aceptando a mi mamá, al ir integrando lo que ella es, yo me empiezo a dar cuenta que mi relación con mis hijas comienza a cambiar. Y entonces es sorprendente para mí el hecho de decir, ay, comienzo a sanar con mi mamá y sano con mis hijas. Esto es muy agradable, y no solamente decir, ay, voy a ir a compartir que mi marido bebió, que no, o sea, es empezar a observarme lo que yo siento. Porque a veces mi mente, dice el segundo paso, no tiene un sano juicio, y yo me aventé cada historia, y con esas historias yo crezco, y es la forma en la que yo veo el mundo. Yo decía, no, mi mamá no me quiere, yo debo de ser fuerte, no debo de sentir. Y esa era la historia que yo me contaba. Entonces yo no podía ver que nadie me quisiera. Si me preguntan, ¿cómo fue tu adolescencia? Nadie me quería. ¿Por qué ningún chamaco quiso conmigo? Nadie me quería. Pero en realidad yo no podía ver el amor que sí había a mi alrededor. Yo nada más me acordaba de lo que, ay no, mi mamá no me abrazaba. Pero en mi mente no estaba la historia de, ay, mi mamá ya en mi cumpleaños, bien temprano, me ponía las mañanitas. O yo no contaba, ay, mi mamá siempre se levantaba temprano para mandarme a la escuela bien peinada. Eso no me acordaba. Ay, mi mamá me jalaba. No me acordaba el de, nunca me faltaron Reyes, los días de Reyes. O no contaba, ay, no, a mí nunca me pusieron a hacer aseo cuando era chiquita. O no decía, no, pues mi mamá me dejaba jugar, ¿no? Nada más como que mi mente estaba enfocada en lo negativo, en lo que no hubo, y no podía ver lo que sí hubo. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, no me querían. Y hasta eso como que mi poder superior me ama tanto que hay fotos en mi casa. Y cuando he visto fotos, ay, mi mamá sale abrazándome. Y yo siempre decía, no, mi mamá no me abrazaba, y mi mamá no me quería, y mi mamá solo quería a mis hermanas. Y ya de grandes platicando con mis hermanas, no, mi mamá no me quería. Entonces yo dije, ala, no quería a nadie. Entonces, pues no, sí nos quería. Pero en mi mente, distorsionada por esta enfermedad familiar del alcoholismo, yo no puedo ver lo que sí tengo. Voy a compartir otra lectura, porque ya estamos al final del programa, y dice, la palabra que probablemente usaría para describir la atmósfera del hogar en el cual me crié es ira. Durante un tiempo mis padres fueron alcohólicos no activos, aunque los accesos de ira descontrolados
y las golpizas frecuentes eran acontecimientos habituales. Nada de esto tenía sentido hasta que mi madre comenzó a beber de nuevo. Casi me sentía agradecida. Por lo menos la locura adquiría sentido. Nunca se me ocurrió pensar si tan solo dejara de beber. Al contrario, dedicaba mucho tiempo y energía tratando de comprender su comportamiento. Finalmente me dirigí a Al-Anon. En una ocasión, durante la hora del compañerismo después de una reunión, compartí un poco acerca de mi mamá y de nuestra relación. La persona con quien hablé dijo que el comportamiento de mi madre parecía insano. Me reí. Pues sí, le dije, está enferma y si paso el tiempo tratando de entenderla, en lugar de ocuparme de mis asuntos, me voy a enfermar yo también. Mamá ya no bebe, pero tampoco tiene un programa. Hoy puedo disfrutar lo bueno que tiene ella e ignorar el resto. De esta manera, no enloquezco y transformo mi ira hacia ella en compasión. Al preocuparme por mis propios asuntos, practicar los principios del programa y participar con regularidad en mi propio grupo, hago que reine la serenidad en la atmósfera de mi hogar. Pensamiento del día. ¿Cómo utilizo el programa de Al-Anon para alcanzar la paz y la serenidad en mis relaciones con los demás? Me concentré en mí misma y en lo que podía hacer para sanar. Entonces, nuevamente, las historias que yo leo dentro de la literatura aprobada por la conferencia me van llevando a esas soluciones, me van compartiendo esas emociones y cómo puedo ir solucionando, cómo puedo cambiar esa ira que siento hacia mi madre por compasión. Y cómo puede reinar la paz cuando yo me concentro en mí y dejo de estar analizando y pensando los motivos de la otra persona para comportarse de tal manera. Puedo darme cuenta cómo mi vida puede encontrar esa paz y esa serenidad. Entonces es bien bonito el programa porque me lleva a que me concentre en mí misma. Siempre he querido que mi madre me acepte tal como soy. Sé que me ama, pero parece decepcionarse por cosas sin importancia. En Al-Anon encontré la aceptación que tanto ansiaba. Comencé a creer realmente que soy digno de mucho amor y que aunque cometo errores, yo no soy un error. Aunque no haga las cosas de la misma manera que mi madre, soy, a pesar de todo, una persona valiosa. Sin embargo, pronto me di cuenta de que deseaba obtener de mi madre la misma clase de aceptación que obtenía de los miembros de Al-Anon. Con la ayuda de algunos de mis amigos de Al-Anon, descubrí que tampoco acepto a mi madre tal como es. Quiero que ella adopte mi forma de pensar, que empiece a decir que no a la gente y que no se disguste por cuestiones sin importancia. En pocas palabras, quiero que ella piense como yo. Y Al-Anon me ha dado algunas palabras para describir tal actitud: mojigatería, arrogancia y control. He comenzado a ocuparme de estos defectos de carácter, practicando el lema vive y deja vivir. Me esfuerzo por concentrarme en mí mismo y aplicar la 11ª tradición que me anima a ejercer la atracción más que la promoción. Este cambio de actitudes ha tenido un gran impacto en nuestra relación. Como dejé de darle a mi madre recomendaciones sobre cómo mejorar su vida sin que me las pida, ella ya no considera necesario intentar cambiar mi propia vida. Pensamiento del día. Cuando señalo a alguien con el dedo, hay 3 dedos señalándome a mí. ¿Acaso quiere esto decir que por cada defecto que deseo corregir en los demás, podría haber 3 de los míos que necesitan atención? A veces las cosas que nos preocupan más en otros son las mismas que nosotros hacemos sin darnos cuenta de ello. Entonces el programa de Al-Anon, con su literatura, con sus herramientas, con el que yo puedo expresar y compartir lo que yo voy sintiendo, pues me va ayudando a tener una forma diferente de pensar, de sentir y de actuar. Y poco a poco,
como un proceso comenzar a recuperarme de los efectos de tener la enfermedad familiar del alcoholismo. Y lo que un día para mí fue como una desgracia de, ay, ¿por qué tengo la enfermedad familiar del alcoholismo? El día de hoy es algo muy agradable porque eso me dio la oportunidad de llegar al Al-Anon. Y como proceso, ¿no? Como proceso al inicio estaba queriendo cambiar a las personas, viendo los defectos de otras personas. Y conforme ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta que la que tiene que cambiar soy yo, que a la que tengo que conocerme es a mí, que conforme me he ido perdonando a las demás personas, que cuando empiezo a aceptarme, acepto a las demás personas. Todavía me da así por juzgar a la gente y en mi mente decir, ay, debería de corregir esto, debería de corregir aquello. Pero cuando abro mi literatura y comienzo a leer, regreso a la realidad y es de, quiero que mi hija sea más ordenada. Chin. Entonces quiere decir que yo tengo que ser más ordenada. Ay, quiero que mi mamá deje de juzgarme. Entonces yo juzgo, debo de dejar de juzgar. Y entonces en lugar de querer que otra persona comience a hacer cosas, pues me toca hacerlas a mí, ¿no? Así de que, no descansan lo suficiente, no se alimentan bien. Y cuando volteo a verme es, rayos, no estoy descansando lo suficiente, no estoy comiendo tan sano, no tengo horarios. Quiero arreglar la vida de la gente y no arreglo la mía. Entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta hora. Espero que tomen lo que les agrade, desechen el resto. Quiero agradecer a Radio Vida por la oportunidad de llevar este programa a más personas para que conozcan cómo trabaja Al-Anon y Alatín. La página web es www.radiovida1051.com. Teléfono en cabina 753-537-1701. Pueden comunicarse al WhatsApp al 753-100-7754. Dudas, comentarios, sugerencias. Pues hemos llegado hasta el final de nuestro programa. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este programa, Jenny, a mis compañeras de Al-Anon. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. El siguiente programa será Relación con el Padre.